esto es por ti, por tu fama y tu gloria, me debo yo a ti, por las cosas que haces en mí. Solo tú eres Dios y a tus caminos me rindo. Jesús, amante de mi alma, fuego que consume es tu mirada. Jesús, quiero que sepas, todos mis días te seguiré. Nadie en la historia se compara a ti. El centro de la historia eres tú. Alfa y Omega, me has amado y contigo estaré en la eternidad. Es todo por ti, Jesús, y todo esto es por ti, por tu fama y tu gloria, me debo yo a ti, por las cosas que haces en mí. Solo tú eres Dios y a tus caminos me rindo. Y es todo por ti, Jesús, y todo esto es por ti, por tu fama y tu gloria, me debo yo a ti, por las cosas que haces en mí. Solo tú eres Dios y a tus caminos, y todo es por ti, Jesús, y todo esto es por ti, por tu fama y tu gloria, me debo yo a ti, por las cosas que haces en mí. Solo tú eres Dios y en tus caminos me rindo. Realmente me es difícil empezar sin una canción de alabanza, y esta canción la encontró Nori entre nuestras canciones. Canta Charito Pacheco, al teclado está Ángel Rafaeli. Es una canción de hace unos 10 años atrás y la encontramos y la quise colocar. Hoy tenemos una enseñanza, lo que para mí es el capítulo más difícil de toda la Biblia. Jueces 19. A todos aquellos de ustedes que les llegan mis apuntes podrán leer el título. Si tú deseas recibir los apuntes de esta enseñanza, mándame por ahí, por Facebook, tu correo electrónico y tu nombre para añadirte a la lista de las personas a las cuales hago llegar el estudio. Yo le he llamado así, Jueces 19, infidelidad, perversidad, lujuria y crimen. ¿Sí? Parece el titular de un periódico o el título
de una novela, y es que este capítulo es diferente. Permítanme hacer una pequeña oración antes de empezar y pedirle al Espíritu Santo que nos ministre conforme estudiamos la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Señor, queremos darte gracias porque estando en nuestro aislamiento, Señor, social obligatorio, nos damos un tiempo para estudiar tu palabra, para escucharla. Y te pedimos que tú nos hables a todos y cada uno de manera particular. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a empezar el segundo epílogo en el libro de Jueces. El libro de Jueces terminó en el capítulo 16, de manera cronológica. Y de ahí el autor coloca 2 epílogos. Vimos ya las últimas 2 semanas los capítulos 17 y 18 que habla del santuario que construyó la tribu de Dan en el norte. Y hoy día empezamos una trilogía de capítulos, 19, 20 y 21, al cual le llamamos Guerra contra Benjamín. Y conforme estudiamos estos capítulos, nos encontraremos con situaciones que parecen salidas del siglo XXI, como que estuviéramos viendo las noticias o leyendo el periódico. Y este capítulo muestra la decadencia moral de Israel. Lo curioso de los 2 epílogos del libro de Jueces es que el personaje principal es un levita. Tenemos 2 levitas. Los levitas pertenecían a la tribu de Leví y habían sido separados de las tribus de Israel para ser la tribu sacerdotal. Solo los descendientes de Aarón podrían ser sacerdotes y de allí salir el sumo sacerdote. El resto de la tribu ayudarían en los distintos aspectos en el santuario y en el templo. Y los levitas eran estos ayudantes en el templo. Así que estamos hablando de una especie de persona religiosa, o que se suponía que por pertenecer a la tribu sacerdotal era más sensible a las cosas de Dios, pero muy lejos es la realidad. El domingo pasado estuvimos en lo más alto de la montaña rusa. Estudiamos el Salmo 103. Y si no lo has escuchado, te animo. Lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Gracia Calvary Chapel, Salmo 103. Y estamos en la gloria, en la seguridad de la protección, alabando a nuestro Señor. Pero ahora descendemos a lo más profundo de la montaña rusa en nuestro estudio de hoy, de Jueces 19. Probablemente a algunas personas que sean muy sensibles les va a chocar lo que este capítulo describe, pero sigue siendo la palabra de Dios y tiene autoridad para hacernos reaccionar. Y vamos, Jueces, capítulo 19, versículo 1. Para su información, yo estoy leyendo el libro de Jueces de la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Y dice así: en aquellos tiempos, cuando Israel no tenía rey. Es curioso porque en Jueces 17:6 y en Jueces 18:1 repite lo mismo. En aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. No había ni autoridad civil ni religiosa. No había quien guiara al pueblo. Todos vivían en un sitio constante, en un ambiente de guerra, perseguidos, asustados por los enemigos que los acosaban incesantemente. Y vemos en el libro de Jueces un ciclo. Cuando están arriba en prosperidad, se olvidan de Dios, le dan la espalda. Dios manda a uno de sus enemigos que los subyuga. Claman a Dios, quien envía un libertador, y este libertador con la fuerza de Dios libera al pueblo, y otra vez todos alabando y gozando de prosperidad para volverse a olvidar. Yugo, claman, Dios los libera, se olvidan de Dios, yugo, claman, Dios los libera. Y esto lo vemos constantemente en el libro de Jueces.
Fíjense que en Jueces, capítulo 2, versículos de 17 al 19, explica esto, y se lo voy a leer. Yo soy miope, es decir, miope para leer tengo que sacarme los anteojos. Pero ellos tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, obedeciendo los mandamientos del Señor. Pero ellos no lo hicieron así, y cuando el Señor suscitaba algún juez, también lo apoyaba, y mientras ese juez vivía, los libraba del poder de sus enemigos, pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. Pero al morir aquel juez, el pueblo volvía a corromperse aún más que sus antepasados y seguía a los dioses ajenos, dioses de los pueblos vecinos, los cananeos, para servirles y adorarlos, y no se arrepentían de sus obras ni de su obstinada conducta. El pueblo de Dios, el pueblo al cual Dios había revelado y le había dado la ley a través de Moisés, se dejaba llevar por el paganismo de sus vecinos y dejaban a Dios. Continuamos, Jueces 19, versículo 1, segunda parte. Voy a leer hasta la primera parte del versículo 10. Jueces 19, 1, segunda parte. Hubo un levita forastero que vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín, y éste había tomado como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella le fue infiel y regresó a la casa de su padre en Belén, donde estuvo 4 meses. Entonces su marido fue a buscarla, le habló con mucho cariño para hacerla volver. Llevó consigo a uno de sus criados y un par de asnos. Su mujer le pidió que entrara a la casa, y cuando el padre de la joven lo vio, salió a recibirlo muy contento, y el levita se quedó 3 días en casa de su suegro, comiendo y bebiendo. Al 4.º día por la mañana, el levita se levantó con la intención de irse, pero el padre de la joven le dijo: cobren fuerza con un bocado de pan, después podrán irse. Y los dos se sentaron, comieron y bebieron. Luego el padre de la joven le dijo al levita: te ruego que pases otra noche y que disfrutes de estar aquí. Sin embargo, el levita se levantó con la intención de partir, mas su suegro insistió. Y volvieron a pasar la noche allí, y al 5.º día se levantaron muy de mañana para irse. Y otra vez el padre de la joven le dijo: por favor, recobra fuerzas, es decir, desayuna, y espera que termine el día. Y los dos comieron. Pero cuando el levita se preparó para irse con su esposa y criado, su suegro volvió a decirle: mira, pronto va a anochecer, por favor, pasen aquí la noche, pues el día está por terminar. Quédense y disfruten. Mañana temprano se levantarán y podrán emprender su camino de regreso a su casa. Pero el levita ya no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó, aparejó sus asnos y tomó su lugar. Quiero mostrarles una imagen de mis apuntes. En esta imagen pueden ver ustedes el mapa de Israel, pero van a ver que he hecho un círculo, y en ese círculo abarca desde Belén de Judá, se encuentra Benjamín y Manasés. También he hecho un acercamiento de esta área que quiero que la vean. Y acá está. Y si ustedes pueden ver, van a notar que el punto más abajo del mapa se encuentra Belén. Y si sigue subiendo por el mapa, va a pasar por Jerusalén.
Jerusalén se encuentra en el límite entre Judá y Benjamín. Luego va a pasar más al norte por Gabaa para llegar al final al punto más alejado de los montes de Efraín, que se llama Janoa. Todo este es el recorrido que el levita va a hacer. Está saliendo de Belén, va a llegar a Jerusalén y luego a Gabaa. Y allí es donde nos vamos a detener antes de continuar el viaje. Un levita vivía como forastero en las partes más remotas de las serranías de Efraín. Y él, levita, no tenía la tribu, no tenía herencia, no tenía tierra. Y él parece que también había sido de la zona de Judá, tomó a una concubina y se fue hasta la parte norte de los montes de Efraín. La concubina era una esposa secundaria. Por lo general era una esclava. ¿Recuerdan ustedes Sara? Y recuerdan ustedes que no podía concebir y cómo Sara le pidió a Abraham que se uniera a su esclava, y de esa unión nació Ismael. Así que en la cultura antigua existía esto, que un hombre podía tomar a su esclava y volverla su concubina legal. Ahora, en el libro de Deuteronomio, no lo voy a leer, pero en el capítulo 21 nos habla que la ley de Dios protegía a las poblaciones vulnerables. Ahora, tengo que recalcar que desde el segundo capítulo de la Biblia, el capítulo 2 de Génesis, queda registrado que para Dios la unión matrimonial es monógama, un hombre y una mujer para toda la vida. Y esta costumbre, tomar concubinas o esclavas, eran de una costumbre pagana de las naciones que habían en Canaán. Y muy fácil, Israel siguió las costumbres de los pueblos paganos. Pero él era un levita. Él más que nadie debía saber que Dios hablaba de la relación de un hombre con una mujer, y todo lo demás quedaba fuera de la ley de Dios, y por lo tanto, delante de los ojos de un Dios santo, era pecado. Ahora, noten que si volvemos al texto, nos dice que fue la concubina la que abandonó al levita. Ella lo deja y se regresa a la casa de su padre. Pero aquí encontré una información muy interesante. En hebreo se lee así, que ella se prostituyó contra él. Así que la concubina hizo lo mismo que la relación de Israel con Dios. En el libro de Oseas, Dios es el esposo, representado por Oseas. E Israel es la esposa. En el caso del libro de Oseas, Gomer es su esposa. Y así como Gomer le fue infiel a Oseas y lo abandonó y se metió con otros hombres, de la misma manera Israel fue infiel a Dios y se metió con otros dioses. Este libro nos habla de la infidelidad. Y aquí tenemos esta concubina que se prostituye con otros hombres y luego, por carga de conciencia o porque está asustada, porque la ley dice que si una mujer es encontrada en adulterio debe de morir apedreada. Y eso lo encuentran ustedes en Levítico 20:10. La adúltera debía ser apedreada. Pasan 4 meses. A los 4 meses el levita la extraña, la perdona y va en su búsqueda. Me encanta cómo lo pone el texto acá. Y dice, para hablarle amorosamente y hacerla volver. El levita la perdona, le perdona la infidelidad, le perdona que lo haya engañado, le pide que regrese con él. Con amor le dice que regrese.
Su acción ilustra exactamente cómo Dios trató a su esposa infiel, Israel, y la busca. En el libro de Oseas, Dios le dice a Oseas que vaya a la plaza del mercado y que le diga a Israel que Israel le ha dado la espalda, que se ha prostituido. Pero Oseas no entiende el mensaje, así que Dios le pide que se fije en una prostituta llamada Gomer y le pide que se case con ella. Oseas se casa con Gomer, tiene 2 hijos. En hebreo, el nombre de los 2 hijos muestra la duda de Oseas de que él realmente pudiera ser el padre de estos chicos. Y Gomer finalmente lo abandona. Pero en el libro de Oseas busca a Gomer hasta que la encuentra. Parece que la encuentra en un prostíbulo en la zona de frontera, la trae con él. Ella está enferma con sífilis y él la cuida, la protege hasta que se recupera. Y la imagen es que nosotros somos Gomer, nosotros somos la mujer infiel, nosotros no somos fieles a Dios. Pero ¿qué hace Dios? Va en nuestra búsqueda. Cuán lejos que podamos estar de Dios, por cuanto hayamos hecho barbaridades y nos hayamos alejado de Él, no cambia su amor por nosotros. Él nos busca, nos encuentra, nos abraza y nos trae con Él. ¿No es esto maravilloso? El suegro le tiene tanta gratitud a Levita por perdonar a su hija que lo agasaja durante 4 días. Y al atardecer del 5.º día, a las 3 de la tarde aproximadamente, el levita no aceptó quedarse más y decide partir de Belén. Ahora volvemos al texto, Jueces 19. Vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 15. Y llegó hasta la entrada de Jebús, que es Jerusalén. Para entonces el día había declinado y comenzaba a anochecer, por lo que el criado le dijo: te ruego que entremos a la ciudad de los Jebuseos para pasar allí la noche. Su amo respondió y dijo al criado: no vamos a entrar a ninguna ciudad de extranjeros que no sea una ciudad israelita. Seguiremos hasta Gabaa. Cuando lleguemos a Gabaa o Ramá, podremos pasar la noche allí. Y así siguieron su camino. Y al ponerse el sol, llegaron cerca de Gabaa, en la tierra de Benjamín. Entonces se apartaron del camino principal, tomaron un camino aledaño para entrar a la ciudad y pasar allí la noche. Y al entrar fueron a sentarse en la plaza, pues nadie les ofreció su casa para que pudieran dormir. Permítanme volver atrás. Salen de Belén como a las 3 de la tarde. Entre Belén y Jebús o Jerusalén había 10 kilómetros. Probablemente les tomó 2 horas, ya no eran las 3 sino las 5 de la tarde. Y el siervo le dice que les conviene quedarse en Jerusalén, si no se les iba a hacer más tarde. Jebús era la capital de los jebuseos. No es sino hasta el rey David que la conquista y él la convierte en capital del reino de Israel y más tarde el reino de la nación del sur, Judá. Y allí construye el templo de Dios en Jerusalén. Pero en ese entonces el tabernáculo y el arca del testimonio se encontraban en el pueblo de Silo, en el corazón de Efraín. Pero llegan allá a Jerusalén o a Jebús y deciden seguir adelante. El levita da un argumento por el cual no quiere quedarse allí. Y él dice que era un riesgo, un peligro para un israelita pasar la noche
en una ciudad cananita o de paganos, y que realmente ellos no se sentirían seguros sino hasta que estuvieran en una ciudad de Israel. Así que no quería correr el riesgo en buscar hospedaje en una ciudad no israelita, inmoral y pagana. Decidió continuar hasta Gabaa, 5 kilómetros al norte, o Ramá, 3 kilómetros más. Ambas ciudades eran de Benjamín, y el levita se sentía seguro pasando la noche en una ciudad que pertenecía a una de las tribus de Israel, el pueblo de Dios. Grave error. En aquellos tiempos no habían hoteles, hostales, mesones, ni lugares donde hospedarse. Normalmente los habitantes del lugar hospedaban a los viajeros, y la hospitalidad era una virtud de importancia. Así que ellos llegan y acamparon en la plaza esperando que alguien los recogiera. Sin embargo, nadie les ofreció hospitalidad. Y esta carencia de que no hubo nadie hospitalario ya era una carencia, una alarma, un presentimiento de la maldad que había en la ciudad de Gabaa, una ciudad oscura. Noten que el levita llega, acampa en la plaza, esperó que alguien lo hospedara. Tú sabes que la Biblia dice que una de las virtudes más preciosas del pueblo de Dios es ser hospitalarios. ¿Eres hospitalario? ¿Abres la puerta de tu casa para misioneros? ¿Invitas a hermanos extranjeros a almorzar o cenar en tu casa? Y la cosa se empieza a poner fea. Versículos del 16 al 21 de Jueces capítulo 19. Y dice así: al anochecer vieron llegar a un anciano que venía del campo después de trabajar. Y ese anciano era de los montes de Efraín. Curiosidad, ¿de dónde era el levita? De los montes de Efraín. Pero vivía como forastero en Gabaa. Es decir, este anciano, que era de Efraín, se encontraba viviendo como extranjero de otra tribu en la ciudad de Gabaa. Este anciano era de los montes de Efraín, pero vivía como forastero en Gabaa. Pues los habitantes de ese lugar eran de la tribu de Benjamín. Cuando el anciano levantó la mirada, vio al viajero en la plaza y le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? El viajero, el levita, su siervo y la concubina le respondieron: venimos de Belén de Judá y vamos hasta lo más recóndito y alejado de los montes de Efraín. Ese pueblito se llama Janoa, de donde soy. Nadie me ha dado alojamiento en su casa, pero tenemos todo lo que necesitan nuestros asnos, y pan y vino para mí, para mi mujer y para el criado que nos acompaña. No nos hace falta nada. Y el anciano le respondió: que la paz sea contigo. Desde ahora, lo que necesites, corre por mi cuenta. Solo una cosa: no quiero, énfasis mío, que pases la noche en la calle. Y el anciano los llevó a su casa, les dio de comer a sus asnos. Luego ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Por fin alguien tomó interés en los viajeros
que se habían acomodado en la plaza de la ciudad. No era de Benjamín, sino de la misma región de Levita, Efraín. Y este anciano, siendo forastero, era de escasos recursos. ¿Cómo lo sabemos? Porque siendo anciano, aún trabajaba en el campo. Probablemente le rentaba las tierras a algún habitante de Gabaa, y él tenía que pagar por la renta de la tierra, tenía que cultivar la tierra. El anciano inquiere sobre su viaje. El levita, la concubina y el criado le dicen que no serán carga para su anfitrión, que tienen comida para sus asnos, para ellos, que solo necesitan un techo donde cobijarse. Pero su anfitrión insistió, los llevó a su casa, le dio alimento a sus asnos, le lavó los pies, y a pesar de sus medios limitados, les dio una recepción generosa a sus propias expensas. Esto se contrastará con la falta de hospitalidad de parte de los ciudadanos de Gabaa. Y aquí me detengo porque tengo que hacer una comparación con una ciudad sórdida, un evento que se relata en el capítulo 19 del libro de Génesis. Y esta ciudad se llamaba Sodoma. Y en Génesis 19, Lot se encontraba en la entrada de la ciudad cuando llegaron los dos ángeles. Y los dos ángeles pensaron quedarse a dormir en la plaza, en la calle de Sodoma. Pero Lot les rogó y les imploró, por favor, no pasen la noche en la ciudad, vengan a mi casa. Y casi los obligó a venir a su casa. Pregunto, ¿por qué Lot y el anciano insistieron en que no pernoctaran en la calle? ¿Qué maldad ocurría en las calles de Sodoma y en las calles de Gabaa cuando todos estaban en sus casas? Volvemos a Jueces 19, pero deja un dedo en Génesis 19 para que puedas comparar. Jueces 19, voy a leer del verso 22 hasta el verso 26. Cuando estaban disfrutando de todo, comiendo, estaban brindando, el anciano hasta les había lavado los pies, así que estaban dentro de la casa felices comiendo. Unos hombres corruptos de la ciudad, y vamos a ver lo que en hebreo significa corruptos de la ciudad, rodearon la casa. ¡Qué extraño! Exactamente igual hicieron los habitantes de Sodoma, los hombres de Sodoma, con la casa de Lot. Golpearon a la puerta y gritaron al dueño de la casa, igual como le ocurrió a Lot. Saca al hombre que ha entrado en tu casa, queremos acostarnos con él. Exactamente las mismas palabras de los hombres de Sodoma. Saca a los dos hombres que han venido a tu casa, queremos dormir con ellos. El anciano salió y les dijo, y aquí hay algo que nos choca, porque en la cultura oriental tener a un huésped y las leyes de hospitalidad lo ponían por encima de los hijos y los familiares. A nosotros nos choca, pero sigamos con el relato. El anciano salió y le dijo, no, hermanos míos, les ruego que no le hagan daño a este hombre. Es mi huésped. Fíjense el énfasis. Es mi huésped. No está bien hacer eso a los huéspedes. Está en mi casa. No cometan tal perversidad. ¿Cuál perversidad? Es que los hombres de Gabaa ya habían dicho que querían que sacara a Levita porque los hombres de Gabaa querían abusar sexualmente de él,
querían darle rienda suelta a su lujuria y a sus apetitos. Así que vieron una carne nueva y decidieron que sería su siguiente blanco. Exactamente igual como los hombres de Sodoma. Y el anciano continúa diciendo, y aquí es lo que nos choca. Versículo 24. Miren, tengo una hija que es virgen. Y también está acá la concubina de mi huésped. Ahora mismo las voy a sacar para que hagan con ellas lo que les parezca. ¡Wow! ¿Qué? Pero no cometan una infamia con este hombre. De alguna manera le importaba más la seguridad de este hombre que su propia hija o que la concubina de levita. De alguna manera en esa época algo no funciona como funciona en nuestra época. Jamás se nos cruzaría por la cabeza ofrecer algo así. Pero dejemos más adelante cuando lleguemos a la explicación de esto. Solo estoy leyendo el texto. No cometan una infamia con este hombre. Verso 25. Pero como aquellos hombres no le hicieron caso al anciano, y recuerdo, como los hombres de Sodoma no le hicieron caso a Lot y empezaron a golpearlo, el levita tomó a su mujer, la sacó y ellos la violaron durante toda la noche y hasta la mañana. Al rayar el alba, la dejaron en paz. Y antes de amanecer, la mujer llegó hasta la puerta de la casa y allí cayó tendida hasta que amaneció. Mientras cenaban, y ahora voy a mis apuntes, fueron interrumpidos por hombres perversos. En lengua hebrea se lee, fueron interrumpidos por hijos de Belial. Y aquellos que no lo saben, Belial es otro nombre para Satanás. Quienes rodearon la casa y exigieron que el anciano sacara al extranjero. Querían abusar del levita. Su desviación sexual, su falta de hospitalidad, su intento de ultraje al levita se suman a su falta total de respeto hacia el anciano y su abuso de la situación del forastero sin familia para defenderlo. El anciano y el levita están presos de una horda de lobos lujuriosos que solo quieren satisfacer sus apetitos sin importar nada. Esta es una práctica diametralmente opuesta a la ley de Dios, la cual prohibía las prácticas homosexuales, la opresión al extranjero, la falta de respeto a los ancianos. Están cometiendo y pasando por encima de muchos de los mandamientos de la ley. Los habitantes de Gabaa eran más paganos que los habitantes de Jebús y estaban ultrajando a un miembro de sus propias tribus de la nación de Israel. En la antigüedad, el anfitrión tenía la obligación de proteger a su huésped y la oferta de entregar a su hija fue motivada por la hospitalidad, algo que nunca entenderemos en la sociedad del siglo XXI. Lo que el anciano forastero estaba dispuesto a hacer para salvaguardar a su huésped magnifica la inhospitabilidad de los ciudadanos de Gabaa. Y otra vez, un notable paralelo en las acciones de los hombres de Sodoma
hacia los visitantes de Lot. Son pasajes paralelos. El anciano se dirige a los rufianes como hermanos. Hermanos, les dice, procurando ganar su simpatía. A diferencia del relato de Génesis 19, estos pervertidos son paganos. En Génesis 19 eran paganos. Sodoma era un pueblo pagano. Pero acá en Jueces 19, los que piden hacer esta aberración son el pueblo del Dios de la Biblia. Y esto es lo que me choca, porque hay muchos que tienen el descaro de llamarse cristiano y no lo son, porque sus hechos y sus actos y su estilo de vida demuestran que viven lejos a lo que la Biblia enseña. Así que no me digas que eres cristiano porque naciste en un hogar y te bautizaron y lo heredaste de tus padres. No, a un cristiano se le conoce por los frutos. Y los paganos de Sodoma y los paganos de Gabaa eran eso, paganos, que no conocían a Dios. Ok, ya me perdí de mis apuntes. No hagan esta maldad. No traten a este visitante de manera tan vil, insiste el anciano. Y el levita, al ver que estos maleantes no desistieron, y como el anciano, a diferencia de Lot, no había cerrado la puerta, el levita toma la iniciativa y entregó a su concubina para salvarse a él mismo. ¿Qué clase de amor es este? Que para salvar su vida no le importa ofrendar la vida de otra persona. ¿Cómo se parece a la sociedad del día de hoy? Justamente en el punto de la historia donde los ángeles extendieron su mano para meter a Lot en la casa y cegar a los habitantes de Sodoma, el levita extiende su mano para agarrar a su concubina y entregarla a estos lobos, a esta jauría. Cuánta ética y cuánto conocimiento de las escrituras le faltaba a este levita, entre comillas, hombre de Dios. Es aberrante leer cómo estos sátiros violaron a la concubina toda la noche, uno tras otro. Todos los hombres de Gabaa entraron a la mujer. Es más, ella fue incapaz de tener las fuerzas para volver a casa. Se desmayó en la entrada. Y algo que me llama la atención, el resultado de esta noche de maldad siguió siendo recordado en la historia de Israel por más de 700 años, porque más tarde el profeta Oseas lo menciona, y búscalo, Oseas, capítulo 9, versículo 9, dice: en su corrupción, relata Oseas, han llegado a lo más bajo, como en los días de Gabaa. Y cuando habla, han llegado a lo más bajo como en los días de Gabaa, dime, ¿a qué se puede estar refiriendo? A esto. Pero el Señor tomará en cuenta su maldad y los castigará por su pecado. Y cerramos con los últimos versículos, del 27 al 30. Por la mañana, el levita se levantó y abrió las puertas, dispuesto a seguir su camino. Fue entonces cuando vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa y con las manos sobre el umbral de la puerta. Entonces le dijo: levántate y vámonos. Pero como ella no respondió, el levita
la echó sobre su asno y se fue a su tierra, al lugar más alejado de los montes de Efraín. Al llegar a su casa, escúchenlo bien, tomó un cuchillo y descuartizó el cuerpo de su mujer en 12 pedazos y repartió los pedazos por todo el territorio de Israel. Y todos, cuando veían el paquete que les había llegado, lo abrían y veían eso, decían: jamás se ha visto que alguien hiciera algo así. Desde que los israelitas llegaron de Egipto hasta nuestros días, no hemos visto algo así. Y esto da en qué pensar. Tenemos que ponernos de acuerdo y actuar. Para mí es indignante leer que el levita se levantó por la mañana, había dormido tranquilamente mientras su concubina estaba siendo ultrajada. Recuerdo en Daniel, cuando el rey Nabucodonosor se enteró que le habían hecho una trampa y Daniel estaba en el foso de los leones. El libro de Daniel dice que Nabucodonosor no pudo dormir pensando en lo que Daniel estaría sufriendo. Y a la mañana siguiente corrió: Daniel, Daniel, ¿todavía estás allí? Pero este levita no. ¿Durmió o no durmió? No lo sabemos. Pero parece, por la manera como sigue el relato, abre la puerta, la encuentra tirada: oye, levántate, vámonos. No, le importó. Había dormido mientras ella era abusada. Salió de casa, no buscó auxiliarla, sino para continuar su viaje. Y al encontrarla tendida delante de la puerta, no le expresa palabras de compasión, ni cariño, ni empatía, sino que le da una orden fría: levántate y vámonos. Consideren el nivel salvaje a que desciende la moral de la humanidad. ¿Será por esto que Dios le ha dado al mundo un estate quieto? ¿Será que el mundo le ha dado las espaldas a Dios? Y la depravación y el pecado rampante y la legalización del aborto, del matrimonio homosexual, cosas que la Biblia condena, ha hecho que Dios nos dé un sacudón, que Dios nos detenga y que Dios nos encierre en nuestras casas para llamarnos la atención. Algo está pasando, ya algo está muy mal y esto tiene que cambiar. Los hombres tienen que volverse a mí y buscarme. Luego tomó el cadáver de su mujer, lo cargó en uno de sus asnos, lo llevó a su casa y allí, en vez de llorarla y sepultar con honores a su mujer, cuyo sacrificio le salvó la vida, la corta en pedazos y envía los pedazos descuartizados del cadáver a las 12 tribus de Israel para anunciar la atrocidad y llamarles a castigar el crimen. No hace mucho, en la televisión y en los medios de prensa, encontraron el cadáver seccionado de un muchacho. Había sido cortado en trozos. Años antes, una mujer había sido hallada cortada en trozos en una maleta. Y cuando las noticias mostraban estos hechos tan aberrantes, la sociedad y los que éramos expectantes de tremenda maldad, estábamos estupefactos. No podíamos creer, nos rehusábamos a entender que pudiera haber una frialdad que no tenga el menor reparo de seccionar en trozos un cuerpo humano para acometer cualquier delito o cosas que quisieran ocultar. Eso es bestial, eso es demoníaco, eso no tiene nada que ver
con el Dios de la Biblia. Pero este hombre lo hizo así. Él quiso mandar una noticia y quería que Israel reaccionara. Ahora, algo que es interesante notar, estudiando el libro de Levítico, en Levíticos 8:20 dice que los levitas asistían a los sacerdotes en el trozado de los becerros, de los carneros, de los bueyes, de los animales sacrificados, y cortó al carnero en trozos. Así que este levita era hábil con el cuchillo. Que el levita tenía una queja legítima es innegable, pero llegar tan bajo hasta desmembrar los restos de su concubina para lograr su propósito es atroz. Y esto fue lo peor en la historia de la joven nación. Oseas, en el capítulo 10, lo vuelve a repetir, versículo 9. Tú, Israel, has pecado desde aquellos días en Gabaa. En tu pecado has persistido, pues ahora la guerra los atrapará en Gabaa. Déjame hacer una paráfrasis. Oh, humanidad. Su pecado, desde aquellos días, como la atrocidad que ocurrió en Gabaa, la violación, el desmembramiento, igual, tú has persistido en tu pecado, pues ahora el juicio de Dios te atrapará encerrado en tu casa. Génesis 19 ilustra la depravación de los cananeos. Jueces 19 muestra que los israelitas, viviendo entre los cananeos, se habían sumado a la misma depravación. Los que oyeron la explicación que acompañaba al macabro envío se horrorizaron y, confrontados con el pecado, reconocieron la necesidad de analizar la situación y emitir un juicio. El hombre sin Dios es capaz de cometer atrocidades inimaginables. Y aquellos hombres que no creen en Dios o que ellos se creen en Dios son los que han hecho las grandes matanzas en la humanidad. El mundo no daba para más. Lo que había hecho Benjamín no daba para más. Y las otras tribus de Israel tenían que hacer algo. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo veremos el próximo jueves, en el capítulo 20 de Jueces. Pero hoy mi esposa Nori me pasó un texto que Tito, mi cuñado, le mandó. Y quiero leerlo porque creo que cabe perfecto para cerrar este capítulo. ¡Qué grande es Dios! ¿Quién diría que en el 2020, en un cerrar y abrir de ojos, nos igualaría a todos, europeos, asiáticos, americanos, en fin, países del primer, segundo y tercer mundo, ricos y pobres, todos iguales? Nos creíamos superiores a otros. Ahora mismo nadie está más arriba. Todos estamos acá abajo, temerosos. No importa el estatus, el poder, la raza o educación, nos igualó a todos. Hoy el príncipe Carlos es igual a su chofer y Messi igual a un jugador novato. La primera dama igual a cualquier ama de casa, todos con alcohol en gel en las manos, expectantes e impotentes de lo que se está desarrollando delante de nuestros ojos. No lo podemos controlar. Hoy Dios nos muestra que es Él el dueño de nuestras vidas. Y esto es un llamado de atención a muchos que lo desafían.
Fue Dios quien nos puso en cuarentena en Semana Santa, que es un tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas, que nos acerca al encuentro con Él. Y muchos tomaban ese tiempo para salir de vacaciones sin importarle el verdadero sentido de la Semana Santa. Los que estamos con Jesús presentíamos que algo así podía suceder. El mundo se desbocaba. Abortos, ideología de género, matrimonio igualitario, ataques a las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios nos escuchó. Los países que legalizaron el aborto son los más afectados con el coronavirus. Quiero ver a las feministas si están indiferentes al azote del momento. Ellas que promueven el aborto, la muerte de niños inocentes por nacer. Pero Dios les dará claridad a esas mentes perturbadas. Hoy nos llega un virus que nos pone a la muerte de frente. Y adivinen que justo los pequeñitos, los niños, son los menos vulnerables. Es que ya nos olvidamos que fue Jesús quien dijo: dejad que los niños vengan a mí. Y fue el mismo Jesús quien también dijo: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Y quiero hacer una oración. Si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, repite conmigo esta oración. Señor, queremos darte gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Y Señor, reconozco mi alma fría, calculadora y egoísta me ha alejado de ti. Y quiero pedirte perdón porque he pecado delante de tus ojos, porque tú eres un Dios santo y yo estoy arrepentido. Y creo que en esa cruz Jesús tomó mi lugar, murió clavado y pagó el precio de mis pecados. Y por su llaga he sido perdonado de pecados y sanado de toda enfermedad. Señor, Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí las personas que tú quieres que yo sea. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Dios es bueno. La palabra de Dios riquísima. Cada vez que venimos a ella crecemos, nos choca, pero Dios nos quiere sacudir y llamar la atención. Él realmente quiere que reaccionemos. Mañana viernes a las 5 de la tarde, el pastor Fernando estará compartiendo todo lo que ocurrió el viernes de Semana Santa del último día de Jesús, desde las 00 horas hasta que lo sepultaron. 5 de la tarde, un devocional con el pastor Fernando. El día sábado, 6 de la tarde, el pastor Iván continuará su estudio a través del capítulo 1 del libro de Santiago. Y el domingo a las 10 de la mañana voy a tomar los salmos mesiánicos para terminar en la resurrección de Jesús. Es maravilloso para nosotros estudiar su palabra. Y Jesús lo dijo: yerran, se equivocan al dejar de estudiar este libro. Que el Señor me los bendiga. Nos estamos viendo hasta viernes, sábado y domingo. Dios me lo bendiga. Y ahora sí, a finalizar.